Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir. Y en segundo lugar, lo más importante no es lo que yo diga, sino si os ayudo a gestionar mejor vuestras inversiones. Las preguntas es lo más importante e intentaré no equivocarme demasiado y, dada mi experiencia, comentar algunos errores que he cometido a lo largo de mi vida de inversión. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, hacemos una cartera de fondos, ¿pero para qué? Es decir, el objetivo del ahorro tiene que ser un objetivo finalista y no es lo mismo invertir en una cartera de fondos a muy largo plazo que a medio plazo. No es lo mismo invertir cara a la jubilación cuando uno es joven que cuando está próximo a la jubilación. Y no es lo mismo invertir todo de golpe que invertir poco a poco. Yo siempre digo que esto es como empezar a andar los niños. ¿Cómo empiezan a andar los niños? Pues cayéndose, pues aquí lo mismo. Pero cada vez debemos de aprender más y no cometer los mismos errores. Por lo tanto, lo principal no es lo que yo diga, sino el conocimiento que tenéis vosotros y la percepción del riesgo que queréis asumir. Normalmente, cuando la bolsa es alcista, todos somos alcistas, y cuando la bolsa baja, pues nos damos cuenta de que a lo mejor no somos un inversor a largo plazo, sino que somos un inversor a corto plazo, nos ponemos nerviosos si vendemos. De ahí que lo principal sea analizarse, lo principal sea crear una cartera de inversión y no tener prisa por crearla, conocerse, ver nuestro estado de ánimo y pensar que ni las bolsas van al cielo o los mercados financieros van al cielo ni al infierno. Esto quiere decir que a largo plazo la inversión en bolsa, principalmente en el mercado líder, que es el S&P 500, da aproximadamente un 8% de rentabilidad. Las letras del tesoro normalmente cubren apenas la inflación y los bonos dan algo más que la inflación. Por lo tanto, vamos a ver, digamos, mi cartera de fondos que yo suelo hacer en Rankia, con un horizonte temporal de 3-5 años, en el cual intento combinar y, digamos, siempre tener un activo o un fondo de inversión que va en contra del mercado. Una cartera está bien diversificada cuando no todos los activos suben al mismo tiempo ni todos los activos bajan al mismo tiempo. Hay que tener un colchón de seguridad y pensar que la liquidez y máximo en estos tiempos es tu aliado, puesto que te da un 4%. Correr detrás de los mercados nos hace comprar caros, y yo siempre pensaba que me enseñó mi madre que cuando íbamos, mi madre era modista, cuando íbamos los domingos por la tarde íbamos a ver tiendas de moda, telas, con lo cual mi padre y yo cogíamos la radio y queríamos ver, pues oíamos Carrusel Deportivo o Todo Deporte, en el cual veíamos como el Valencia de los Waldo, Guilló, Roberto, Paquito, y nos pegábamos unas panzas que nunca olvidaré de lo aburrido que eran viendo telas. Y lo más curioso era que mi madre no compraba las telas. Y digo, che, ¿aquí qué hacemos aquí viendo telas y mi madre no las compra? Y mi madre dice, no, mira, fill, yo no compro las telas, pero tomo nota de las buenas telas y cuando lleguen las rebajas compraré. No compraba todas a primera rebaja, sino compraba, digamos, muchas en las segundas rebajas. Pues esto es como todo. No tener prisa, porque todos los años los mercados de máximos a mínimos normalmente caen un 10 o un 15%. Y aunque acaban en positivo, normalmente, si veis un gráfico del S&P, siempre veis que siempre alcanzan nuevos máximos antes que nuevos mínimos. Por lo tanto, también influye a la hora de formar vuestra cartera el tiempo que le podéis dedicar. Y aquí os recomiendo que a los que no les podéis dedicar tiempo o no tengáis ciertos conocimientos, pues dediquéis y veáis la conveniencia de tener un asesor financiero o bien hacer una gestión pasiva. Si hacéis una gestión pasiva, pues intentar estar expuesto a la más amplitud del mercado y tener unas comisiones mínimas. Del 0,5 que puede tener una inversión pasiva al 1,5-2 de una gestión activa, pues eso es 1,5-2, que a lo largo del año, pues a lo largo de la vida de un inversor se traduce en mucha rentabilidad. Evidentemente, la gestión pasiva tiene otra ventaja, que es que os preocupáis del mercado
Y yo aquí sí que recomendaría hacer lo que los americanos dicen un cost moving average, que es comprar todos los meses o cada cierto tiempo, cada periodicidad, la misma cantidad de dinero, de forma que cuando baja la participación, bajan los mercados, compras más número de participaciones o más acciones. Por lo tanto, es una buena selección el intentar comprar cuando bajan los mercados, comprar la misma cantidad de dinero y tener, digamos, todos los meses o todos los trimestres una misma cantidad de dinero a invertir. O bien, digamos, delegar en un gestor profesional, en un asesor, un EAF, y aquí lo único que tenéis que decir es saber lo que tenéis que pedirle al EAF. Y al EAF le tenéis que pedir, o a la inversión le tenéis que pedir exactamente qué riesgo corréis, qué rentabilidad obtenéis y trimestralmente información o semestralmente de los fondos. Esto es por el lado de quien no tiene tiempo o, digamos, no le quiere dedicar muchos recursos a la gestión. Y en cuanto a la gestión activa, lo que tenéis que tener muy claro es que los fondos, igual que los mercados, la psicología humana, los regimos, y cuando los mercados son alcistas vemos al cielo y cuando los mercados son alcistas vemos el infierno. Ni una cosa ni la otra. Pero sí que tenéis que tener presente que a lo largo plazo, si veis un gráfico del S&P, a largo plazo es más fácil alcanzar nuevos máximos que nuevos mínimos. Y que desde 1929, cuando los mercados, en un periodo de 10 años, los mercados entres cuando entres, siempre has ganado dinero. Por lo tanto, un aliado que tenéis que tener es el horizonte temporal. El horizonte temporal y el no hacer nada cuando tengáis una inversión es un elemento fundamental que os ayuda a rentabilizar los ahorros. ¿Y cuándo es la mejor forma de invertir? Pues la mejor forma de invertir, o el mejor momento de invertir fue ayer. Intentar alcanzar y vender en los máximos y comprar los mínimos solo lo hacen los mentirosos, pero sí que hay ciertas reglas que pueden ayudar a tener una cartera. Y la regla principal normalmente es el costing moving average, o bien, como la bolsa se mueve por ciclos y los sectores se mueven por ciclos, comprar cuando, digamos, un activo cruza la media móvil de 200 días, que es una señal muy potente de mercados alcistas o bajistas, puesto que yo creo que los mercados y la economía se mueven por ciclos y las bolsas anticipan claramente estos ciclos. Otro tema muy importante es el tema de las megatendencias. Megatendencias son aquellos, digamos, factores de inversión o aquellas partes de la economía que crecen más que el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, una megatendencia puede ser actualmente la inteligencia artificial, puede ser el envejecimiento de la población, pueden ser las energías limpias, y esto nos da señales muy fuertes del mercado que una mega tendencia existe hasta que acaba, y esto lo podemos ver también en el sentido de que muchas veces se producen burbujas, pero las burbujas, como decía Keynes, el mercado es una cerilla que se va pasando de mano en mano hasta que el último se quema. Pero, digamos, las megatendencias es algo que está presente, y últimamente la inteligencia artificial y sus proyecciones es algo que está presente en todos los sectores de la economía y se va a destacar como una mancha de aceite. Un tema muy importante es el tema de la valoración. Estoy con el ordenador de Javi. Aunque la nueva economía y las megatendencias están ahí, también es cierto que determinadas empresas, determinados sectores que a lo mejor no son queridos, no son muy de moda, ofrecen valoraciones porque el mercado, digamos, no los considera oportunos. Aquí yo destacaría, por ejemplo, el sector de petróleos, el sector de materias primas, y algunas empresas que a lo mejor te dan un dividendo del 7-8% y que actualmente están desconocidas por el mercado. Aquí yo haría muy efecto en lo que es el día a día. Por ejemplo, el otro día intenté renovar el seguro del coche, que me habían aumentado un 25% la póliza de seguros, me recorrí
con Segur Direct, todos los seguros habidos y por haber, y todas las compañías de seguros habían subido sus pólizas un 25%. Examiné la cuenta de resultados de algunas empresas como Línea Directa, Mafre, y vi que en el último trimestre del año ya estaban recuperando el déficit que tenían en el sector seguros, y es algo que vemos en la calle. Es decir, si estas compañías perdían en la vida en el seguro de autos un 5%, tenían que vender las pólizas un 20%, pues ya sabemos que los sectores monopolísticos o los sectores oligopolísticos con barreras de entrada lo están haciendo relativamente bien. Y ahora os voy a pasar un poquitín la evolución de la cartera modelo, de la asignación de fondos y los gráficos que uso yo para confeccionar mi cartera de fondos. Si queréis, danos un momentillo. Sí, vale. Gracias. Batería. Y los Macs son muy especializados. ¿A mí qué vas a decir? Mirar, esto es lo que os decía anteriormente. Vale, pues nada, era eso. Era que digo, a ver si me cargo el portátil del jefe, como están delicaditos el sistema. Vale. Aquí, por ejemplo, es algo muy importante, que es los mercados retrasados en la década. Por ejemplo, aquí tenemos muy claro que los fondos de renta variable europea emergente lo han hecho relativamente mal, y aquí sí que logro ver periodos muy largos. Es decir, yo no sé si vosotros creéis en la reversión a la media, pero si creéis en la reversión a la media, comprar determinados activos que están muy infravalorados da buenos resultados. Por ejemplo, un sector que durante 10 años lo ha hecho muy mal es el sector inmobiliario en bolsa. El sector inmobiliario en bolsa, por la subida de tipos, porque la gente cree que los inmuebles o los locales céntricos o los grandes almacenes ya van a necesitar sitios físicos, sino que la gente va a comprar todo por internet, pues están muy infravalorados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que normalmente estas empresas estaban muy endeudadas a tipos altos, les vencían la deuda y han tenido que refinanciarse a tipos muy altos. Pues una cosa muy clara es que si tenemos claro que los tipos de interés van a la baja, hay dos sectores muy endeudados que lo pueden hacer muy bien. Tenemos por una parte el sector de utilities y por otra parte tenemos el sector de real estate. En real estate hay empresas como por ejemplo Colonial, que te da un 5% de rentabilidad por dividendo, que aunque ha bajado la valoración de los inmuebles sigue ganando dinero porque sus locales son prime y que además tiene exposición a París. Todos sabemos que en París, los activos se están cotizando a 16.000 euros al metro cuadrado y Colonial, tiene los activos a coste de adquisición un 40% más barato. Si a esto añadimos los Juegos Olímpicos, pues parece que Colonial, Klépierre, Gecina, ha bajado un 50% desde máximos y normalmente alguien se extraña de que estén a estos tipos. Pues están a estos tipos porque son empresas muy endeudadas y al descontar el valor de los activos tienen que hacer ajustes contables, pero que nada influyen en las rentas que perciben. Es un tema muy recurrente. Las empresas de utilities están, por ejemplo, muy endeudadas también, utilities, servicios públicos, eléctricas, y con la bajada de tipos van a estar muy favorecidos. Otro tema, muy importante es la renta variable europea emergente, que hay que saber también los índices lo que tienen. Ahí tenéis que la renta variable europea emergente también está Rusia. Por lo tanto, el conocimiento de los índices tenéis que tener muy presente lo que hay. Otro tema que está relativamente muy barato es el tema de energía. El tema de energía es un tema que las empresas no van a invertir en energía porque tienen dificultades por saber si dentro de 10 años todo el tema del petróleo va a seguir con la demanda que hay. Pues como no invierten, el precio del petróleo se mantendrá sobre estos niveles un poquitín más altos, el free cash flow, destinado al accionista va a aumentar y hay empresas con rentabilidades por dividendo del 7-8% que lo están haciendo relativamente muy bien. El tema de la banca, pues todos sabemos que hay que quitarse el sombrero ante lo que ha hecho la banca. La banca ha hecho que los consumidores, los depositantes, seamos sus empleados y trabajemos a coste cero mediante las colas
mediante Internet y, claro, no tiene empleados, no paga por los depósitos, la banca española. En Francia pagan por los depósitos, está la famosa libreta 2 que paga el 2%, pero es que además, como financian a los partidos políticos, lo que logra la banca es que cuando hay dudas pasan los créditos morosos al ICO, que lo pagamos todos nosotros, la morosidad del ICO. Por lo tanto, hay que quitarse el sombrero ante la banca y ha conseguido el sueño de toda empresa, que es quedarse con las ganancias, pasar las pérdidas a la sociedad y además que los empleados, que los depositantes seamos empleados y que la materia prima no les cueste. Pues es algo que yo creo que en la vida pensaba yo que existiríamos a esos niveles. Como cada vez hay más oligopolio, pues la banca, pues ¿qué hace? Pues pagar altos dividendos, ganar cada vez más dinero y recomprar acciones. Las empresas que recompran acciones normalmente a medio o largo plazo lo suelen hacer bastante mejor. Y esos son tres sectores de valor que yo los veo claramente infravalorados. Por una parte tenemos esos sectores y por otra parte tenemos el sector tecnológico. Que la inteligencia artificial, por ejemplo, John Derek, digamos, lo que es los tractores en los faros ya tiene unos chips que nos dicen cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recoger, cuándo hay que regar, cómo va la creación de semillas, etcétera. Esto es algo que va a ser algo que se va a evolucionar y va a cambiar el mundo. Por ejemplo, todo el tema de traductores, todo el tema de publicidad, pues está cambiando sustancialmente. Pues es un tema que la inteligencia artificial se va a extender como mancha de aceite. Entonces, aunque las máquinas de chips han subido mucho, las empresas líderes de cada sector, y aquí es algo que los gestores normalmente infravaloran, porque muchos de ellos no dedican lo suficientemente tiempo, las empresas líderes de cada sector que usen inteligencia artificial para, digamos, promover sus resultados e investiguen e inviertan en ellos, lo van a hacer relativamente mejor. Hay fondos que invierten en inteligencia artificial y en máquinas de chip principalmente, y hay fondos que invierten en empresas que usan la inteligencia artificial. Saber los líderes de cada sector es algo que va a ser muy positivo, y los fondos que inviertan no solo en inteligencia artificial, sino en aquellas empresas que en su actividad diaria usen la inteligencia artificial, pues serán líderes de mercado y socorrerán al resto de competidores. Y por último, os he comentado algunos temas que hay. Tenéis que tener un poco una visión anticipadora. La visión anticipadora no es leer mucha prensa. Yo al revés, yo creo que la prensa distorsiona, y si leéis la prensa económica, en la misma página, el mismo diario, dice que la bolsa va a subir y luego a bajar, cosa que en el corto plazo yo no me atrevo a decir, o dicen que viene el fin del mundo o el mundo es maravilloso. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer un poco es ver el mercado, ver, por ejemplo, que en España el turismo cada vez va más. Entonces las empresas relacionadas con el turismo o los hoteles, yo creo que viendo los precios que hay y cómo se están pagando, tienen que ir a más, y, digamos, tener la sangre fría para saber que las correcciones ocurren, que normalmente las correcciones ocurren y de máximos a mínimos hay un 15%, pero que al final casi todos los años la bolsa sube y que a largo plazo sube un 8%. Afortunadamente, no solo hablo de bolsa, ahora tenemos una situación muy boyante, que es que el mercado monetario o los fondos de inversión o las letras que invierten nos ofrecen una rentabilidad muy adecuada, una rentabilidad de un 3,5%, el Euribor está a 3,65, bonos de inversión flotantes, digamos, están a unos niveles muy atractivos, y por lo tanto aparcar parte de nuestro dinero esperando una corrección de la bolsa no viene nada mal. Pero lo principal es hacer una cartera poco a poco, saber y conocer los fondos y después pasar, digamos, un filtro para saber cuál es la composición de la cartera en general, porque muchas veces tenemos algunos fondos que se solapan y la diferencia principal es estar en Estados Unidos, en estar en Europa o estar en emergentes, y después la relación valor-crecimiento. Normalmente cuando las empresas de crecimiento decaen, yo suelo comprarlas, las buenas, y cuando las empresas de valor
decaen, yo también las suelo comprar. Por lo tanto, yo tengo identificados algunos fondos, como por ejemplo el DWS CROCI, que es un fondo de valor por antonomasia, y de fondos de crecimiento pues podemos tener el Fund Smith, que son fondos que hay que comprar cuando todo el mercado dice que se hunde. Son buenas empresas, son empresas de calidad, gestores muy experimentados y normalmente gestores que invierten su patrimonio en dichos fondos. Es algo que si a largo plazo va mal, los gestores no solo pierden su patrimonio, sino también pierden su sueldo y su trabajo. Por lo tanto, hay que ser coinversores, invertir donde los gestores invierten y después conocer la trayectoria personal de los gestores. Yo es algo que he visto y normalmente los gestores jóvenes se dedican más tiempo a investigar, se adaptan más a la realidad, mientras que los inversores senior o más mayores, digamos, un poco viven de recuerdos, trabajan menos y creen que el mundo no cambia. Yo creo que hay que combinar ambas cosas y tener un equipo multidisciplinar, un equipo de grandes gestoras que tengan diversos activos y compararlos, y también el tema de las subcarteras. Hay gestoras, como por ejemplo Capital Group, que tiene el tema de las subgestoras, y cada gestor propone una idea que debe ser destruida por todos los demás. Si al final los convencen, digamos, pasa a formar parte de la cartera. La forma de analizar la empresa, el historial de un gestor, el saber en qué sectores está o en qué no se está, en cuáles está cómodo o no está cómodo, es algo muy importante a la hora de conformar una cartera. Y después hay instrumentos como el X-Ray, que te da una información muy completa de si tu cartera, y también en mi cartera de Rankia, digamos, es un instrumento muy válido, están con empresas o sectores que están duplicados o no. Hay que pasar, digamos, un filtro para saber si duplicamos, porque hay muchas veces que los gestores value tienen las mismas empresas, los gestores valor growth tienen las mismas empresas, y por lo tanto hay que tener una radiografía, digamos, de las carteras. Un tema, por ejemplo, que también está muy barato actualmente, por ejemplo, son las mineras de oro. Las mineras de oro, digamos, han bajado un 20% en bolsa el último año y el oro ha subido un 20%. Hay quien hace regresión de las mineras de oro y dice que deben de estar a un determinado nivel. Bueno, pues hay que ver los costes. Los costes de las mineras de oro aproximadamente son $1.300 la onza. Si está a 2.000, todo lo demás va a beneficio. Están cotizando a un PER de 13, algunas como Agnico te da una rentabilidad del 3%, etc. Han estado bajando y lo que hay que hacer es, como las buenas empresas, digamos, saber a qué PER cotizan y comprar cuando baja poco a poco. Ten en cuenta que los mercados exageran más de lo que nosotros podemos creer, tanto a la baja y al alza, y lo que se trata, digamos, es de coger la tendencia, coger el 70%, porque siempre hay que pensar que nos podemos equivocar, y con las medias móviles o comprando más barato o promediando las compras a la baja nos puede dar buenos resultados. Y nada más.